que pues bienvenidos, mis queridos hermanos, en esta noche en Camino de Luz. Eh, pues vamos caminando, ¿verdad? Vamos penetrando en las verdades divinas. Y estas verdades divinas, pues llevamos ya unas cuantas semanas comentándolas a través de retiro que el doctor Tomasini dio con el nombre de la nueva era del amor. Ya terminamos y hoy pues vamos a hacer un repaso de la quinta charla en adelante hasta la última. Así que esperamos que realmente pues este retiro haya sido de mucho provecho espiritual para cada uno de nosotros y así poder comprender un poco quién realmente es Jesús, que es ese reino de la divina voluntad, el reino del fiat divino, el acto único de Dios, eh, eh, la, la, la importancia del martirio de atención, ¿verdad? Que tenemos que tener para poder, para poder comprender y también la importancia de la lectura del libro de cielo. Así que pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Mirta. Bueno, hoy nos toca hacer el repaso y por razones de tiempo vamos a repasar de la 7, la 8, la 9 y la 10. Y yo quería hacer un, un repaso, digamos, genérico, así, abuelo de, de, de ave, digamos. Eh, y pues el, las lecturas, la 7 va a ser resumida por María Bernardita, la 8 va a ser resumida por Carmen Povera, la 9 va a ser resumida por Ceci Ramponi y la 10 va a ser resumida por Giselle. Entonces yo solo me tomo unos cuantos minutos y de ahí pues entrará María Bernardita. Por favor, anoten sus preguntas para irlas poniendo en el chat y dejarlas para el tiempo final, acordándonos que nos vamos a retirar unos 5 minutos antes de la hora para podernos conectar en la siguiente sesión con el doctor Tomasini. Bueno, de esta sesión, de este retiro, nos vamos dando cuenta que realmente es un sumérgete, porque el título lo dice mucho, ¿verdad? ¿En qué es que me voy a sumergir? Y si nos fijamos bien, nos vamos a sumergir en el amor. Y si nos preguntamos, ¿quién es el amor? Probablemente nos respondamos que el Espíritu Santo. Y ese es el encargado del tercer fiat, que es el fiat de la santificación. Y entonces entenderíamos que el tema que atraviesa todo el retiro sería el amor. ¿Y de qué amor estamos hablando? Pues vamos entendiendo que no es el amor humano, sino que vamos hablando del amor divino. Y nos dicen diversas lecturas que ese amor divino es darse, es corresponder. Y entonces me pregunto, ¿conozco yo este tipo de amor? Y fui anotando algunas características que tiene el amor en las diversas lecturas que tenemos en este retiro, ¿verdad? En este documento. En la 3624, nuestro Señor dice que nuestro amor, y cuando dice nuestro, pues es la Trinidad, llega a lo increíble, porque cuando manifestamos una verdad, ya la hemos amado antes en nosotros.
la adapta a la inteligencia humana y a las criaturas se la pone fácil para comprenderla y usa la palabra hacer la vida, que también creo que la vamos a ir viendo en los resúmenes que nos van a presentar. En la 1251 esa es durísima, porque el Señor dice, mundo inicuo que quiere echarme de la faz de la tierra. Y más adelante dice, y yo a cambio le estoy preparando nada más ni nada menos que una era de amor. Y dice que nos confundirá con su amor y que va a erigir su trono y reinará más que antes. Caerás atado por la fuerza de mi amor a los pies de mi trono, dice. En la 1261 nos confirma y dice que hará una guerra de amor. Sus desilusiones, su cansancio en el mal, los desengaños, las pérdidas súbitas, lo dispondrán a recibir mi guerra. Mi querer descenderá en medio de todos. Los actos hechos en mi divina voluntad harán la guerra a las criaturas. Y con las armas de ese amor nos dará sus dones, su gracia, su paz y cosas sorprendentes. Imagínense ustedes, después de decir inicuo, inicua criatura, ¿verdad? Todo lo que nos está dando. Y nos dice que la milicia del cielo es la divina voluntad y que va a confundir al hombre, que lo va a arrollar, pero le dará luz para ver sus dones y riquezas con las que quiere enriquecer. En la 1108 nos dice cómo es el amor de Dios y nos dice que solo puede desahogarse en quien le ama. Si su amor no se desahoga, su justicia se enciende. Su amor es eterno, es inmenso, incomprensible, jamás tendrá límites ni fin. Es un amor que nunca podrás igualar. En la 1108 nos dice algo bien interesante. La criatura en su nada solo puede tomar de Dios amor y todo lo deja en Dios nuevamente, poniéndole lo suyo, así sus cosas, estando en Dios, tengan continua vida. O sea que la nada, entendería yo, es que yo me reconozco que no hay nada, pero que tomo de Dios. Entonces la nada, para mí, entender, se transforma en ese tomar de Dios y tomar ese amor y todo lo de Él para irme llenando de Él. Y bueno, sabemos de San Juan que nos dijo que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo y ahí tenemos la redención, ¿verdad? Y hay una lectura bien interesante que el Juan, la 17:18, que dice con cuánto amor crea la criatura. O sea, nos está diciendo, sin lugar a dudas, somos amor. Cada sentido, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro oído, era una comunicación entre ella y yo. Entendemos entonces que el amor es estar cerca, que el amor es comunicarse y que también nos dice en esa misma lectura que cada sufrimiento que comparte es una comunicación. Cada verdad nos trae en partículas de sus cualidades. Cada gracia, cada venida que él tenía con Luisa era para traer dones que llovían. Así es que dice que no dudemos de su amor,
que pensemos en amarle y Él pensará siempre más en amarte. Pero ahí hay algo bien interesante en esa lectura. Y resulta que Dios ama de dos formas. De una manera genérica, donde nos ama a todos por igual, pero tiene un amor especial. Y ese amor especial es para Luisa y de ahí entiendo yo que para quienes viven en la divina voluntad. Así es que tenemos un privilegio de tener un amor especial de Dios. Y en la 22:12, con esta termino y no se preocupen si no anotaron las lecturas y los contenidos, yo les voy a pasar mi resumen. Dice que hay una diferencia entre el amor del cielo y el amor de la tierra. Y adivinen cuál es el que le gusta más a Jesús. Dice que le gusta más el amor de la tierra porque le es siempre nuevo. Son nuevas conquistas que hace. Siempre Él está en acto de conquistarnos. Y a veces dice que reconoce que pierde esas conquistas. Es en la tierra donde recibe nuevas glorias. Y quien se muere en su gracia queda confirmado en la naturaleza del amor, en la naturaleza de la gloria y en la vida de la divina voluntad. Mientras, aquí vamos a ver por qué es que le gusta también más el de la tierra, porque dice que el del cielo ya lo posee y nadie se lo puede quitar y es cosa suya. En el cielo ya el amor es naturaleza. Ya los bienaventurados no le pueden dar nada. Más bien es Él el que le da a los bienaventurados. Y en la 11:26 nos dice que el verdadero amor debe ser solo. Si no es así, le da náuseas, amargura, fastidio. El amor solo le da verdadero dominio y hacer lo que Él quiere en el alma. Entonces vemos de qué amor estamos hablando cuando decimos sumérgete en el amor del tercer fiat. Es el amor del Espíritu Santo. Ese mismo amor que alguien decía hoy, ¿verdad? Eh, el mismo amor que tocó a los apóstoles. Pero nosotros conocemos más, entendemos más, porque así lo quiso el Señor en esta época. Y entonces recibiremos más. Pero así como recibimos, así también tendremos que responder. Así es que bienvenidos a la sesión de hoy. No sé si tienen algún comentario y si no, pues pasamos a escuchar ya parte de los resúmenes específicos por lectura, ¿verdad? Sí, Mari Hobby. Gracias, Lupita. Bueno, yo solo quería comentar porque me parece hermoso, más que divino como es nuestro Señor. Y pues nada más que tomar en cuenta que pues esa tierra a la que Él se refiere es, se puede decir, la del alma de cada criatura, ¿no? Y ese mar en el que nos vamos a sumergir, pues es el mar de amor divino, ese mar increíble, inconmensurable de la divina voluntad, donde está todo ese amor, el amor de Dios. ¿M? Entonces, qué increíble y qué hermoso. Nada más era lo que quería comentar. Sí, nada, nada más que decir, ¿verdad? Es así. Así es que el Señor quiere más el amor de esas almas que el amor que ella tiene en el cielo. Y lo dice claritito, ¿verdad? Bueno,
Entonces le pediría a María Bernardita que nos haga el resumen de de la sesión séptima. Si puedes decir incluso el título de la sesión para que nos ubiquemos, María Bernardita, y muchas gracias. Sí, Lupita, es ya no tenemos los mismos modos de antes. Es el título cuyo resumen voy a compartir con ustedes. Y lo primero que al pensar en la palabra, en este título, uno piensa en la palabra cambio, ¿verdad? Porque ya no tenemos los mismos modos de antes. Y lo es, es un cambio, pero ese cambio se refiere más bien a un cambio visible, externo, a un cambio que puede visualizarse. Sin embargo, Jesús nos habla de un cambio, más bien de un intercambio, donde Él dice en el volumen 35-28: hija mía, son tantos nuestros suspiros, nuestras ansias por querer que la criatura esté siempre con nosotros, que queremos darle de lo nuestro. Pero ¿sabes qué queremos darle? Nuestra voluntad, porque dándole esta, no hay bien que no le demos. Por eso, teniéndola como ahogada en nuestro amor, de nuestra belleza, santidad y de todo lo demás, le decimos: nosotros te hemos dado tanto y tú nada nos das. Y la criatura, como confundida porque no tiene nada que darnos, y si tiene alguna cosa es nuestra, por eso mira su voluntad y nos la da como el más bello homenaje a su creador. Y nosotros, ¿sabes qué hacemos? Si su voluntad nos la diera a cada instante, tantas veces le damos el mérito como si tuviera tantas voluntades, por cuantas veces nos la ha dado, y tantas veces le damos la nuestra, por cuantas veces nos ha dado la suya, duplicando tantas veces en ella nuestra santidad, nuestro amor, etcétera. Y traté de encontrar lo que es vida. Vida es eh, la sucesión de actos. Por eso en nuestra vida, en nuestros cumpleaños, eh, festejamos la vida. Sin embargo, esta vida divina es sucesión de actos y no sucesión de años. Los atributos de Dios movidos en el mar inmenso de la divina voluntad. La vida debería ser un acto de adoración continua. Deberíamos estar en ese acto de estar orando continuamente, de estarle dando a Dios las gracias, el amor, todo lo que Él desea recibir. Esto es la correspondencia. Por lo tanto, esa vida debería de estar continuamente en nosotros, y eso no lo podemos hacer nada más que con la divina voluntad obrante en cada acto nuestro. Dios, que es amor, nos creó todo amor. Vida divina, vida continua. ¿Y qué significa vivir en la divina voluntad? Una sola voluntad entre Dios y la criatura, siendo una la voluntad de ambas. Los derechos de uno son los derechos del otro. Lo que quiere Dios lo quiero yo, lo que no quiere Dios no lo quiero yo. Dejar que Dios viva en mí, en todo. Unirme completamente a Él, a su voluntad, que nuestra voluntad, la de Él y la suya, sean una sola, y que nosotros las criaturas, actuemos con los atributos de Dios. Dar y recibir continuamente con Dios como un intercambio de amor perfecto y constante. La divina voluntad
suple de alguna manera la humana a través del intercambio. En consecuencia, los modos anteriores ya no están. No se trata de ir mejorando aquí, allá, voy a mejorar aquí en la divina voluntad, esto voy a dejar aquí, voy de a poco, voy a seguir con mis devociones. Se trata de entrar en otro orden de vida, en otro ámbito que es el divino. El rezo que Jesús nos enseña ya no es el mismo. Él pide que recemos, pero como Él reza, que amemos con su amor, que actuemos con sus mismos actos, los cuales nos llevan a girar, a girar. O sea, ahí ya llegamos al giro que es esencial en la vida, en la divina voluntad. La divina voluntad es recibida a través del conocimiento. Pero la divina voluntad no es solo conocimiento. Si el conocimiento no se convierte en vida de nosotros, no hay vida en la divina voluntad. Si el conocimiento no se lleva a la vida, no sirve de nada. La divina voluntad no es una escuela de formación del intelecto, no trabaja con expertos ni maestros. La divina voluntad es vida, es el respiro, el paso, el movimiento de Dios en la criatura. Jesús es quien debe obrar en la criatura dispuesta. Es Dios el que debe tener la primacía. El divino querer dice, hija mía, cuando el alma se hace dominar, investir, sojuzgar por mi divina voluntad, de modo que cada partecita de su ser, tanto en el alma como en el cuerpo, todas poseen mi voluntad obrante, lo que hace que cada hueso, cada parte de nuestro cuerpo posee la voluntad obrante. Y dice, también habla de dice la voz la posee hablante, las manos, los pies, el corazón, la voluntad, todo, todo es una posesión de Dios y de la criatura en la divina voluntad. Al hablar de la creación, por ejemplo, acá pasamos a otro tema, es la creación es nuestra y encontramos los derechos nuestros derechos en la creación, la santidad de nuestras obras, derechos de nuestros fiat, de nuestra bondad, nuestro amor en suma. No hay otra cosa que no encontremos en ella como derecho nuestro. Y la criatura encuentra en correspondencia sus derechos en su creador, porque siendo una la voluntad de ambas partes, los derechos de uno son los derechos del otro. He aquí qué significa vivir en nuestro querer. Recibir santidad, recibir nuestra santidad, el amor, la ciencia, el de nuestra bondad. Recibir nuestra santidad, nuestro amor, nuestra bondad. Luego pasamos a la santidad divina. La santidad divina posee, dice, es animada por su ciencia, la voz hablante. La voz la posee hablante, las manos las poseen obrantes, los pies poseen sus pasos divinos, el corazón la posee amando. Y como sabe amar, mi voluntad, ahora todo esto unido, forma la santidad divina en la criatura. Es demasiado grande, pero es lo que dice Jesús.
todo, que nuestro corazón posee el amor de Él. La santidad proviene de Dios, no es santidad nacida del hombre. Jesús dice que cada vez que Él habla de santidad, su palabra encierra el don de la santidad divina para dársela a la criatura. Esto significa que no es una santidad que la criatura fuera capaz de hacer por su propio esfuerzo, sino que es una santidad que Dios da y comunica a través de su voluntad. Yo creo que hasta aquí, no sé, Lupita. Sí, está bien, sí. Si alguien quiere comentar algo en este momento, bueno, entonces acá hemos oído un resumen y en ese resumen podemos ver la diferencia, bueno, no la diferencia, sino que el nivel que significa estar en la voluntad divina, en el querer divino, ¿verdad? Y qué significa ese cambio que como nos enfatizó María Bernardita, no, no es un sencillo cambio, ¿verdad? Sino que es un intercambio de vida. Y me quedó a mí en la mente de que no, no desaparece como allá en el libro 1 que nos dice que nos quiere como muertas, ¿verdad? No desaparece ni muere la voluntad humana, sino que la voluntad humana da el movimiento y el Señor pone todo. Pero lo más lindo que me resonó es que dice, cuando yo doy, ya van las gracias y ya van los dones. Así es que yo solo tengo que disponerme, ¿verdad? Eso pues entendí un poco de lo que explicaste, Bernardita. Marijovi también quiere comentar. Gracias, Lupita. Bueno, yo lo que quería comentar es que eh, el alma, cuanto más se va profundizando en Dios, cuanto más leemos, cuanto más nos adentramos, pues, él mismo, como bien lo decías, Lupita, él va haciendo todo, porque de pronto puedes estar, no sé, en la misma misa, ahí, pero estás girando. Y a veces no es que seas tú el que dices, ay, voy a girar, no, de pronto te ves inmerso porque él mismo te lleva. Él mismo te lleva a girar y de una manera hermosa, muy hermosa, porque realmente vas soltándote en su voluntad, vas haciéndote realmente más con él, pero eso solamente se da mucho a través del conocimiento, de profundizarnos más en él, igual también no nada más con el libro de cielo, sino pues complementando incluso con algunos textos como puede ser los mismos evangelios, los mismos salmos y pues igualísimo que con el de María Valtorta, cuanto más, ¿no? Porque nos ayuda a profundizar más. Entonces, profundizamos muchísimo en todo y definitivamente hasta oyes el salmo que está, puede ser en la misma misa, y de repente ese mismo salmo te conecta con algo de lo que escuchaste de María Valtorta, que es justamente, hablaba de eso, que profundizamos en el libro de cielo igual. Entonces pues es hermoso, pero como bien lo decías, o sea, tú nada más te pones flojito, como dices, y cooperando con toda tu intención, tu voluntad a fin de cuentas se hace una con lo que quieres tú, Señor, lo quiero yo, adelante y vas, porque Él te lleva, ¿no? Gracias, Marijovi. Bueno, entonces pasamos a Carmen, que Carmen nos va a hacer el resumen de la sesión 8.
Ok, sí, yo les voy a hacer el resumen de la sesión 8. La diferencia entre hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios. La divina voluntad no es una devoción más, no es algo que se practica por ratos ni algo que se recuerda de vez en cuando. La divina voluntad es vida, es una manera de vivir así como respiramos, caminamos o hablamos sin tener que estar pensando a cada momento que lo estamos haciendo. Jesús nos enseña que no es lo mismo hacer la voluntad de Dios que vivir en la voluntad. Digo que vivir en la divina voluntad, perdón. Hacer la voluntad de Dios muchas veces implica esfuerzo, control, estar atentos todo el tiempo para no fallar, como si tuviéramos que estarnos vigilando constantemente cada uno de nuestros actos. Vivir en la divina voluntad es distinto, es cuando la voluntad de Dios se vuelve nuestra naturaleza, cuando ya no tenemos que estar pensando ahora sí o ahora no, porque simplemente se vive, o sea, sale ya natural. Jesús lo explica claramente en el libro de Cielo cuando dice que hay gran diferencia entre quien es todo atención, todo ojo, todo corazón, porque quiere mi voluntad, y entre quien la quiere, pero sin gran atención, que parece que no tiene ojo para mirarla en todas las cosas, corazón para amarla, voz para llamarla. Tal vez estos poseen mi voluntad en pequeña parte, pero su plenitud está lejos de ellos. Entonces, entiendo que aquí Jesús no está diciendo que esté mal invocarlo, ¿verdad? O hacer estos actos, pero lo que nos muestra es que hay una diferencia enorme entre el que tiene que estar recordando todo el tiempo y el que ya lo vive naturalmente. Por ejemplo, el doctor ahí nos daba el ejemplo de él mismo, de cuando él estudiaba medicina, ¿verdad? Entonces, un estudiante de medicina, mientras estudia, tiene que pensar en todo, qué hacer, cómo hacerlo, revisar libros, preguntar, tener miedo de equivocarse. Pero ya cuando ya es médico, ya tiene experiencia, ya lleva años ejerciendo, no anda todo el día pensando, ay, ¿seré médico o no seré médico? Sino más bien que vive como médico, ve como médico, actúa como médico. No necesita recordárselo porque ya es su naturaleza. Nadie le enseñó a vivir como médico, sino que lo aprendió viviéndolo. Así pasa con la divina voluntad. Cuando todavía la vivimos como devoción, es como decir, ahorita voy a hacer un acto, ahorita voy a invocar, ay, ahorita me acuerdo, voy a hacer un rosario o se me olvidó, pero cuando se vuelve vida, ya no hay necesidad de estarlo pensando, sino que solamente eh, las vivencias ya nos enseñaron y se puede enseñar el conocimiento, pero la vida se va formando con la experiencia, con el caminar diario. También nos habla de que la divina voluntad no es como rezar, todos esos actos humanos que tenemos en la voluntad humana, que no sabemos las oraciones de memoria, por ejemplo, las letanías y todas esas cosas que solíamos hacer, ni tampoco es como estar diciendo, ay, ven, divina voluntad, mientras seguimos desconectados de lo que hacemos, sino que Jesús es muy claro y él dice, eso no es vivir en ella, eso es tenerla solo en pequeña parte. Cuando la divina voluntad se vuelve naturaleza, todo cambia. Cocinar, manejar, trabajar, cuidar a los hijos, hablar con alguien, descansar, sufrir, todo queda unido a Dios sin ningún esfuerzo. Ya no es una carga ni una preocupación, ya es vida. También Jesús nos dice que vivir en la divina voluntad es entrar en el acto continuo de Dios. Dios no vive en actos separados.
En él hay un solo acto continuo. El Padre genera al Hijo y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Ese generar y proceder es la misma, es la vida misma de Dios, como un latido que nunca se detiene. Y Jesús dice que quien vive en la divina voluntad entra en ese acto continuo, participa de la vida interna de Dios, no como espectador lejano, sino como alguien que vive dentro. Por eso Jesús nos enseña los actos preventivos y los actuales. Al inicio del día le entregamos todo y si durante el día nos damos cuenta de que nos salimos, simplemente volvemos a entrar. Y, y aquí Jesús nos consuela diciéndonos, ¿verdad? Jesús mismo dice que aunque a nosotros se nos olvide, a Él no. Él sigue actuando. No se trata de vivir tensos con miedo, sino confiados. Jesús y María no necesitaban actos preventivos ni actuales porque nunca salieron de la divina voluntad. María desde el inicio entregó su voluntad humana y recibió la divina voluntad como vida, por eso no entraba y salía como lo hacemos nosotros. Vivir en la divina voluntad es vivir sin el esto es mío y esto es tuyo, todo se vuelve nuestro. Cuando vivimos así, podemos tomar los actos de Jesús, de María, de los santos, no como recuerdo ni como algo del pasado, sino como vida, como algo que se vuelve a vivir y a ofrecer hoy. Esto es la oración en la divina voluntad, no palabras bonitas, ni fórmulas, ni oraciones repetidas. Es relación viva, es trato real, es amor verdadero. Por eso la divina voluntad no se enseña como teoría, sino que se vive, se transmite con la vida. Y entonces entendemos cómo se logra vivir en la divina voluntad, que no es haciendo cosas extraordinarias ni complicándonos, se vive nosotros decidimos entregar nuestra voluntad humana y pidiendo que la divina voluntad sea nuestra vida. Se vive con sencillez, con confianza, con el deseo sincero de permanecer en Él. Se vive volviendo cada vez que nos damos cuenta de que nos salimos sin miedo y sin culpas y se vive dejando que Dios viva en nosotros. La divina voluntad no es algo que se hace, es algo que se vive. Fíjate. Bien, bueno, ¿nos podrías volver a decir qué significa sumergirse en este mar del amor? Es cuando yo me entrego toda, ¿no? Y ya es como dijo Marjorie, que nos entramos en ese en ese mar de amor infinito y ya nos unimos todos con él. Y es poseer, ¿verdad? Ujú. Podríamos decirlo en Sí, una exacto, palabra, poseer, eh, me vuelvo una, poseedora, sí, ¿verdad? Y eso es enorme, porque quiere decir que yo tomo de lo de mismo que lo que tiene él Dios. tiene, sí, Es ujú, termino dando Dios a Dios, ¿verdad? sí, Entonces, esa es quizás una cosa que la debemos de tener en cuenta. presente como salida de este retiro, ¿verdad? Porque el Ujú. título se llama Sumérgete en el amor del tercer fiel. Ese Entonces, es que yo poseo sí. ese Y amor. también yo quisiera decir que, por ejemplo, al principio, cuando uno recién está empezando a conocer todas estas verdades divinas, bueno, a mí me pasaba que yo me preocupaba mucho que cómo lo iba a hacer, que cómo lo iba a lograr, que como si hubiera un manual de reglas que yo tenía que seguir. Y cuando Sí, yo ya lo solté, como dice aquí, cuando yo ya me solté, uno empieza a ver como si es Jesús que lo va haciendo, que es Él el que te va guiando, el que te va mostrando y te va enseñando. sí,
¿Y cómo sientes que vas haciéndolo así natural, como el doctor explicó, ¿verdad? Que ya no se está preocupando Ujú. de quién es, Sí, sino que ya lo hace en automático. O sea, ya ante lo que hay que reparar, reparo, ante lo que hay que girar, giro, y, y pues no ando como con una libreta de chequeo, ¿verdad? Esto es así, esto es así, y cómo se hace, ¿verdad? sí, ya Sí. uno sí, ya se va Muchas haciendo bien. gracias. Gracias. Sí. A ti, a ti. Y pues si tienen preguntas, recuérdense de tenerlas anotadas o nos la pasan por el chat. Bueno, ahora vamos a una sesión que no tenía título, pero de No tenía título. repente Ceci pueda ponérselo, ¿verdad? Después de haber dado la repasada. Eh, Eh, yo, yo pensé, Ceci, no sé si tú estarás de acuerdo después y lo confirmas, no para ahorita, que se podría llamar a hacer lo que Dios está haciendo. hacer lo que Dios está haciendo. Exactamente. Rezar como Él. Y yo creo que también poseer todo lo que Él tiene. Él Sí, este, Él nos dice que tiene porque Él nos lo está diciendo acá en estas lecturas. No, yo saqué lo más importante porque había muchas preguntas que me parecía que no tenían que ver con el core, ¿cómo se dice? El centro de la... Entonces, lo que a mí me pareció súper importante es el comienzo de la lectura 34, en la que Luisa, como siempre y como muchos de nosotros, empieza diciendo como que está sufriendo, no, ¿cómo no? Está sufriendo porque ella piensa que se salió de la divina voluntad y sentía lo que nosotros podemos sentir. O sea, y ella se decía a sí misma que ya no iba a ser hermana de las cosas creadas, cosa que es importantísimo, porque yo ahí capté que uno también, al formar parte de las cosas creadas, como que, ¿no? Tenemos muchas relaciones, como que me cayó el 20 o la ficha, como decimos acá. Por eso me pareció muy, para mí. Y apartaré y me voy a apartar del puesto que me corresponde en medio a ellas. El puesto es el ponerme los vestidos, ¿verdad? Es de estar girando alrededor de la creación, ¿verdad? Es eso. Entonces, ella se siente y se pregunta, ¿qué cosa le voy a dar a mi Señor si yo no me pongo lo que está ahí? ¿Qué es lo que le voy a dar mi nada? Y ahí Jesús como que la corta y le dice, bueno, con solo el hecho de estar sintiendo esa opresión, porque estaba oprimida, eh, quiere decir que una vez estuviste conmigo y que me conoces. Entonces, cuando uno está con una persona, uno la extraña porque sabe, la conoce, lo que le da, lo que puede recibir de ella. Y cuando uno se aparta, yo creo que a uno, o por lo menos a mí me ha pasado muchas veces, y como dice acá, ¿no? Y que está sufriendo por su ausencia. Entonces, el Señor le dice, no, no, que no se preocupe, que cuando esa alma le da su voluntad con decisión firme y con conocimiento cierto de lo que hace, ya está, ya tenemos el lugar en la divina voluntad, o sea, la criatura, el alma, porque Jesús empieza a ejercer, como decía, su derecho sobre esta alma. Y el alma tiene los derechos sobre Jesús. Entonces, este derecho, Jesús no lo cede tan fácil. Y eso a mí es muy consolador eso, ¿no? Que no,
que es como que uno se siente abrazado por él, porque ya es dueño de nuestra voluntad. Y nosotros, a la vez, al funcionarnos, somos dueños de, como decían, yo, lo que tú quieres, yo lo quiero, lo que yo quiero, tú lo quieres. Porque ya se lo dimos. Y solo el doctor decía, solo salimos cuando pecamos. Y yo agregaría conscientemente, ¿no? Cuando hacemos algo que a Jesús no le gusta o le duele. Y entonces Jesús le dice a Luisa que cuando la criatura cede su voluntad, no se puede separar y apartar así nomás de la Santísima Trinidad, porque ya la vida de la criatura la sienten como propia. O sea, nosotros somos vida de la Trinidad. Eso es como dice Marijoy, wow, es incomprensible, es como, wow, muy grande. Que la Santísima Trinidad esté en uno, no, en nuestra cortita inteligencia no entra, porque es una la voluntad que los anima. O sea que, y dice Jesús que con un sentir o un pensamiento no se pueden romper los vínculos ni perder la inseparabilidad, porque Él va a usar toda su potencia para que no le sean quitadas esos derechos de los que está hablando. Las estratagemas que usa, todo el amor que, que habla, por ejemplo, conmigo, da muchísimas estratagemas para, y como dice, ¿no? El doctor, jala y jala y jala y jala, o sea, prueba de muchos lados para que no te salgas. Y eso es reconfortante porque siempre es como, ¿no? Una mamá que cuida, que va con un niñito que va con un arnés. Yo me imaginaba así. Somos como el niñito, los niñitos que van con arnés y jala, jala, jala. Por ahí no, tienes que venir por acá. Este, y bueno, y hay algo importantísimo que él explica, que le explica a Luisa, que por qué es que cuando nosotros tenemos la firme decisión y, y el conocimiento cierto de lo que nosotros hacemos, que decimos, bueno, yo decido vivir en esta voluntad, nos pone tres murallas que nos encierran, que nos abrazan. Y un muro es la luz. Que cuando uno conoce, ya es difícil. Cuando uno ya conoce, que la luz es el conocimiento, entonces cuando uno conoce la divina voluntad y si uno está un poquito alejado, ve cómo rezan los demás y ya como que dice, acá falta algo, ¿no? Es como que, no, 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 y le parece como, no sé, que algo le falta consistencia, no sé. Este, y ese conocimiento, dice Jesús, es lo que nos va a jalar y a empujar y a volver a nuestro puesto, porque es lo que es incandescente toda esa luz y nos va a hacer volver al centro de la voluntad, porque dijo, esto está mal, volvemos. Creo yo que es el pensar de ellos, de cada uno, ¿no? El segundo muro lo hizo la humanidad de Jesús, estando sobre la tierra. Mis lágrimas, mis obras, pasos y palabras, mis penas, mis llagas y mi sangre se amurallan en torno a la feliz criatura para impedirle la salida porque ella contiene el secreto, la fuerza y la vida para dar vida a quien vive en el querer divino. Entonces, yo creo que ahí es cuando empezamos a girar, ¿verdad? Es cuando nos apropiamos de esas lágrimas, de esas penas, de la sangre y para
para verterla en nosotros y ahí es como decía, creo que Bernardita, ¿no? La continuidad, ¿no? Meternos en, que ahora viene, ¿no? En el acto único y ahí es cuando permite que esa continuidad, es lo que yo entiendo, ustedes corríjanme si yo estoy mal, pero ese acto único nos permite tener esa continuidad y esa espiral que siempre tenemos que estar atentas y ser fieles. Y bueno, toda la vida de Jesús, la vida de la Virgen, todo está ahí en ese, para nosotros, el Evangelio, por supuesto, y los profetas, y todo, para nosotros poder tomar y devolverle al Señor todo lo que nos dio. Y Jesús tuvo un largo camino para vencer nuestra voluntad, camino de sangre, vida y muerte. Entonces, si tuvo ese largo camino, ¿cómo nos va a dejar? Él está muere de ganas de que nosotros estemos ahí. Entonces nos está dando todas estas armas para que podamos no salirnos o para volver, ¿no? Y ahí, un poco lo que dice Carmen, se relaciona a lo que dijo Carmen, si se tratara de virtudes humanas, la santidad humana, es fácil, porque sería hacer o no hacer la voluntad de Dios. Y estas criaturas no le han cedido sus derechos. Entonces, la santidad humana se explica un poco cómo es la voluntad humana, que puede ser ahora y bien, ahora impacientes, ahora volubles, ahora misericordiosos, pero en un momento determinado. Y ahí está donde yo decía la posesión. Si yo poseo algo y si yo estoy continuamente, soy hija legítima con esto. Y el Señor me está dando mi herencia, que es esta, Corona. ¿eh? Mi, mi coronita. Y este está. Entonces, dice así, pero quien ha dado su voluntad ha tomado su puesto en el orden divino. Y es decir, que quiere y hace lo que hacemos nosotros. Se siente y reina. Se siente reina, perdón. Y por eso es casi imposible salir de nuestro fiat, ya que si saliera de nuestro querer, no se adaptaría a ser, porque sería sierva o esclava. Y el tercer muro que nos va rodeando es la creación. Y siente en ella, que la creación siente en ella la virtud obrante del querer divino, de la cual todas las cosas poseen la vida para darle homenaje y se amurallan en todo. El sol con su luz, el viento con su imperio, y todas las cosas creadas sienten la fuerza creadora. Y la virtud obrante y siempre nueva que obra en la criatura, mientras que ellas no pueden hacer más de lo que hacen y corren para gozarse. Quiere decir que nosotros podemos recibirlo de ellas, pero ellas están ahí para nosotros. No pueden tener esa más actitud, digo, eh, continuidad, de esa vida, ¿no? Que la tienen, pero nosotros es para nosotros. Y bueno, después yo creo que yo interpreté que eran los giros, no sé, pero hay otra lectura, creo que es la 22.2, que dice que quien vive en mi voluntad vive entonces, es lo que yo decía, ¿no? Vive en todos los tiempos. Y el doctor decía que en este querer eterno, en esta inmensidad, poseemos todo, todo poseemos, es lo que yo decía, donde está todo el puesto desde que Dios es, desde que Dios es. Yo ya no voy a no estoy esclavizado como antes, que como decía Carmen, ¿verdad? Voy a hacer mis devociones, ahora de a tal hora, no. Ahora ya puedo estar en todos lados. Ya no tengo que estar preocupado por ser obediente, porque soy la obediencia, ya no tengo que estar preocupado por ser eh,
tolerante por ser casto, porque yo soy la castidad, la tolerancia y demás. Y hasta ahí me quedé. El- ah, eh, Porque Dios puso todos los atributos, el canto de los pájaros, el balar de las ovejas, me las da a mí. Ahí ya yo creo que está enseñando cómo son los giros, ¿verdad? Este, porque yo falté ese día. Les pido disculpas. No, no, no. Y, y me los da a mí. Y ahora pongo mis armonías divinas porque ya me dio lo suyo para corresponder. Entonces, te doy porque somos co-creadores. Eso lo dijo el padre, Doctor, porque no concurro y yo estoy co-creando, porque hago, esto no lo entendí, porque hago para que él sienta la correspondencia que yo le doy, porque debe ser una correspondencia a la par. Tengo el acto en que Dios creó el sol, yo te doy este acto que es mío, me lo diste a mí, como si yo lo estuviera creando y me pongo en él y mis atributos divinos, no humanos, porque ya no hay más humanidad. Y me atreví a hacer un girito. ¿Puedo? ¿sí? Y dice así, a ver, oh santa voluntad eterna, ven a obrar en mí. Me fundo, mi Señor y mi todo. En ti, mi Señor, mi todo. Toma mi voluntad y dame cambio la tuya. Esta nada necesita todo del todo. De ti, mi Jesús, prisionero de amor, encerrado en ese sagrario, por amor a mí y por todos. Por eso quiero inundarte, mi prisionero de amor, con mi te amo, a nombre mío y de todos. En mi nada tomo todo lo tuyo para dártelo en agradecimiento por tu inmenso amor. Todo lo tuyo es mío. Todas las cosas creadas en tu querer también son mías. El sol es mío y lo tomo para dártelo en reciprocidad, para que cada rayito de sol en el mundo entero te diga, te amo, te adoro, te agradezco y te alabo y te bendigo, por mí y por todos. Las estrellas también son mías y me uno en cada centellar y te glorifico por toda la familia. Sello mi te amo, inmenso e infinito, en el agua, el fuego, el aire, que son míos y los tomo y te los doy en correspondencia a tu amor divino. Los llevo a todos para empaparlos de tu amor, para que todos te devuelvan amor divino, te digan a una sola voz. Te amo con el mismo amor eterno con el que nos creaste. En tu divina prisionero de amor. No se oye, Ceci. Acércate un poquito al micrófono que no se te oye y si puedes repetir la última frase que estabas Oh diciendo. prisionero de amor, ahora sí. Oh Sí, prisionero de amor, haz que de mí solo salga amor, alabanza, reparación y gratitud continua para ti. Venga a tu reino y que sea conocido, amado y poseído por todas las generaciones humanas. Fiat. Fiat, Fiat. Perdón, pero No, 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 está bien, está bien. Bueno, allí con lo que nos dices, vamos entendiendo qué es estar en el querer eterno, ¿verdad, Ceci? Me puedo poner en todos los lugares, en todos los tiempos, en todas las obras de Dios, así como estabas poniendo en tu giro. Ya no soy esclava de lo mío, tengo la libertad de Dios, que eso creo que ni siquiera lo podemos dimensionar, ¿verdad? Y eso quiere decir que yo soy la pureza, yo soy la fortaleza, porque Dios todo eso lo tiene por naturaleza
y Él me lo da como don. Y bueno, la divina voluntad llena todos los actos y la criatura no hace más que lo que hiciste en tu giro, repetir el acto que hace la Trinidad, ¿verdad? Y así lo hacemos nosotros. Bendito Dios, eh, que logramos que la luz divina nos haga entender estas cosas y que este retiro pueda llevarnos a un acercamiento, hablo de acercamiento no porque estemos el Señor por fuera y yo por un lado, ¿verdad? O Él por dentro y yo por otro lado, sino que a un grado mayor de ese intercambio de vida. Fíjate, gracias. Bueno, Gisela, Bueno, a mí me tocó la sesión 10, que el título es ¿qué se necesita? Vamos a ir resumiendo. ¿Qué se necesita? El sufrir. Pero hay otras dos preguntas. El por qué del sufrimiento y el para qué del sufrimiento, que a, a eso voy. El por qué del sufrimiento es que cuando Dios nos creó, cuando Dios creó a Adán en su primer momento, le infunde la voluntad. Y esa voluntad era de oro purísimo, que era la que estaba en unión y fusión con la divina voluntad. ¿Qué sucede? Que el hombre, al desobedecer y salirse de todo lo que Dios había pedido, esa voluntad se transforma en hierro, fierro, que ya son incompatibles. La voluntad humana con la voluntad divina no son compatibles porque ese oro que las unía desaparece. Entonces viene, ¿por qué el sufrimiento? Porque solo a través del sufrimiento es donde, o sea, todo lo que, digamos, el dolor, el sufrimiento, el padecer, tiene ese valor tan importante en la divina voluntad, porque es a través de ese dolor y de ese sufrimiento que Jesús, con la ayuda de Jesús, porque Él nos dice, no temas, yo no te dejo, pero es ese sufrimiento el que va a transformar, va a ir sacando, o sea, puliendo esa voluntad que es de hierro hasta transformarla en oro. Y es a través digamos, del sacrificio que nosotros hagamos. Así, por ejemplo, en la lectura 1450, que lo desarrolla bien, dice, es solo el sacrificio, las penas, que consumiendo el hilo de la voluntad humana, la va a transformar es en oro purísimo. Así que solo el sacrificio lo cambia la naturaleza de la voluntad humana. ¿Cómo logramos transformar una naturaleza de hierro en una de oro? Y por medio de ese sufrimiento, de ese sacrificio, ¿no es cierto?, que se necesita para tener una felicidad divina. Porque Jesús vino a la tierra a sufrir, a padecer. Y nosotros estamos muy equivocados cuando pensamos que hemos sido nacidos para ser felices. Sí, pero para ser felices en la divina voluntad, en la vida divina. Y como traemos todo el bagaje de la voluntad humana, obviamente que lo que queremos es ser felices con voluntad humana. Y ahí está, digamos, lo terrible de esto. ¿Por qué? Porque o sufrimos acá o sufrimos en el purgatorio o en el infierno. Elegimos nosotros. Jesús nos dice, esto aquí está. Tómalo o déjalo. Eso fue lo que voy a ir resumiendo porque sé que el tiempo nos queda poco. Nosotros tenemos que, el primer mandamiento dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, o sea, sobre cada uno de nosotros. Y que
¿cuál es el sufrimiento que ahí vamos teniendo? Que el desapegarnos, el desafectarnos, el dejar nuestra voluntad, nuestros actos humanos, es lo que nos hace, no, nos duele un poco. Pero bueno, eh, acá hay en una parte donde nos dice que si él, su humanidad, nació en un vientre de mujer y nació a las ofensas y a las ignominias, y nació ¿por qué a eso? Porque era necesario y lo hizo por amor a nosotros, por amor a nosotros. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo al dolor. Él nos deja esa voluntad de hierro nosotros perdimos la voluntad divina, la tenemos en hierro, con toda su redención, Él nos deja los sacramentos, entre ellos, ¿cuál? El bautismo, que es el que nos hace poder volver a entrar, a sacar ese hilo de hierro y poner nuevamente el hilo de oro. Pero, ¿qué pasa? Es un momento, porque después no continuamos. Entonces, lo único que puede, digamos, cuando en el bautismo nosotros, los sacramentos muchos nos dejan o sea, uno la defensa, uno la gracia, o sea, todos nos dejan gracia, pero hay uno que es la confesión, otro el bautismo. ¿Por qué es tan importante el bautismo? Porque en aquel momento, cuando perdimos, digamos, cuando Adán se sustrae de la voluntad divina, ¿qué pasa? Jesús nunca sale del paraíso, que es la tierra, que es el corazón del hombre, sino que esa, digamos, ese árbol queda, digamos, cubierto por un ángel, una espada para que no lo toque, porque es el árbol donde nosotros, si comemos de él, viviremos para siempre. Y no podía Adán comer de ese árbol, porque tenía que esperar la redención. De lo contrario, hubiese sido un pecado mayor que el que cometió primero. Entonces, ahí tenemos, digamos, lo más grande que nos puede dejar en primer lugar Jesús, que aparte es la divina voluntad, lo más grande. Pero, ¿para qué ese sufrimiento? Para volver a recuperar la divina voluntad que habíamos perdido allá. Ahora, ¿por qué Jesús nos habla del sufrimiento? Porque el mayor sufrimiento es el aniquilamiento del yo. ¿Qué nos dice Jesús? Jesús dice, ¿qué opina él sobre el sufrimiento? Y él dice que es como una moneda que tiene un sello del emperador, para que tenga valor. La moneda que nosotros necesitamos para ir al cielo, el sello es la cruz. O sea que necesitamos la cruz. Debemos amar la cruz, amar el dolor, amar el sufrimiento, que para lograr eso tiene que haber una aceptación. Primero, y que todo tiene que haber una aceptación. Jesús le dice a Luisa, o sea, en un momento dialoga con Luisa, están girando, y Luisa lo ve con un manojo de cruces en sus manos y de espinas. Entonces le pregunta Luisa por qué. Entonces dice, vas a ver. Y girando, ¿qué hace? Cuando son cruces de amor, cuando encuentra al que está apegado a la riqueza y le manda la cruz de la pobreza, porque viéndose sin todo ese poderío, esa soberbia, ese ego inflado que da la riqueza, lo hace entender que hay un Dios que es poderoso. Entonces le manda la pobreza. Cuando estamos muy afectados eh, a los seres queridos, a la familia, a todas las cosas que, que nos rodean, a veces estamos muy afectados a los pensamientos erróneos, afectados a los vicios que tenemos, Dios manda la cruz del desengaño. ¿Para qué? Para que podamos aniquilar ese yo
y podamos volver la mirada a Él. Solo mirando la cruz, solo mirando la pasión, podemos volver a entrar a este reino que nos está mostrando Jesús. Y estas cruces, ¿qué es lo que hay? Hay algo muy importante que por acá lo anoté, pero espérenme en un momento porque seguí hablando y la cruz dispone al alma a la paciencia. Abre el cielo y une juntos cielo y tierra. Esto es Dios y el alma. La virtud de la cruz es potente y cuando entra en un alma tiene la virtud de quitar la herrumbre de todas las cosas terrenas. Bellísimo. La cruz nos dará los rasgos más bellos que se pueden encontrar. Diría el doctor, no vayan al salón de belleza porque la cruz nos va a hacer bellísimos. Em, el, la cruz, el dolor, el sufrimiento nos hace poder vencer y dejar de lado los tres reinos del mundo: demonio, carne y... ay, me olvidé el otro. El mundo, demonio y carne. ¿Para qué? Para entrar en esa gloria, para entrar en ese reino de la divina voluntad que solo a través del dolor lo podemos lograr. O sea, el reino, para poder entrar a qué reino, al reino espiritual, al reino divino y al reino eterno. La cruz es parte de la vida y todos tenemos unas cruces, ¿no? O sea, todos los días tenemos una. Se nos van presentando y el negarla es donde nos lleva más al sufrimiento. El aceptarla y unirla a la cruz de Cristo es la que nos va a ir, digamos, poniendo a la par con Jesús y transformando nuestra voluntad, sacando ese hierro, esa mugre, para que entre el hilito de oro y se funda. Entonces, ahí es que la cruz, yo puse, es el camino verdadero que nos lleva a Jesús. Solo la cruz nos va a llevar a Él. La cruz es parte de, como dije recién, de nuestra vida, y Luisita, ella pedía la cruz, pedía el sufrimiento, pedía el dolor, porque ella sabía que ante eso estaba la redención del hombre. Y como Jesús, en su humanidad gloriosa, ya no puede sufrir, entonces necesita un órgano sufriente, y ese órgano somos nosotros. Primero lo hace en Luisita, que nos deja todo, y ahora somos nosotros los que tenemos que tomarlo y aceptarlo para entrar y vivir con él en esta divina voluntad y en esa fusión permanente. El dolor no significa que vamos a agarrar un flagelo y nos vamos a entrar a dar para lastimarnos. No. El mayor dolor y sufrimiento es el vencer la voluntad humana, el aniquilar el yo. No significa tampoco que las dos cosas están aceptadas en el caso de una enfermedad, un dolor. ¿Podés tomar un remedio? Sí, pero no poniendo la confianza en el remedio, sino en Dios, que si quiere nos cure y si no, no, pero podemos hacerlo, sí, o ofrecerlo como muchas almas lo ofrecen y ofrecen ese dolor. Pero esa enfermedad, ese dolor, es una estratagema de amor de Jesús, porque es a través de eso donde Él nos está diciendo que nos ama, porque el sufrimiento que Jesús quiere que tengamos es el sufrimiento para lograr ser feliz en la vida divina. Y matar esta vida humana
que creemos que es lo bueno y no, nos lleva a la perdición, nos lleva a la perdición. Bueno, quizás he estado muy atenta al horario, pero como querían terminar 5 minutos antes, ¿qué digo como para finalizar? Y agradezcamos las cruces, agradecer el sufrimiento y aceptarlo, no como algo malo, sino como una bendición que Dios nos está dando para unirnos a Él en la cruz, que es lo que le faltaba nosotros. Bien. Muy bien. Gracias, Gisela. Gracias por incentivarnos a amar nuestras cruces y resumir lo que se necesita, ¿verdad? Y al final lo que se necesita son las cruces, el sufrimiento. Hay quizás una pregunta en lo que está en el chat que es interesante comentarla antes de cerrar, que dice que no es amar a Dios sobre todas las cosas, dice María Alejandra, sino el Señor en todas las cosas. ¿Es así o estoy equivocada? A Bueno, mí me... al- Ah, sí, voy a responder y si agrega algo Mirta al respecto, pues ella cuando cierre lo dirá. Eh, El tema es que el Señor nos dice en una de estas lecturas que hemos tenido en este retiro, que el amor solo es lo que le interesa a Él. Y el amor solo quiere decir amarlo solo a Él. Nada de cosas, nada de gentes, nada de posesiones. Significa solo Él. Pero eso de amarlo a solo Él nos hace desbordar el amor y amamos a todo lo que Él hizo, a todo lo que Él creó, pero en Él, por Él. Entonces yo voy a amar a mi esposo por el Jesús que está en Él. Voy a amar a mis hijos por el Jesús que está en Él. Voy a amar a mis nietos por el Jesús que está en Él. Voy a amar la naturaleza por lo que Él ha puesto en ellas, pero no en las cosas, sino que por sobre las cosas. Esa sería mi respuesta, ¿verdad? Así es que eh, hemos, digamos, terminado el repaso y en la siguiente sesión, una de ustedes ha estado haciendo un trabajo que comenzamos a ver en la cuarta lección y nos quedó incompleto. Y ya casi lo tenemos completo, se lo vamos a pasar en el transcurso de la semana para que lo lean todo y en la próxima vamos a comentar sobre ese trabajo, ¿verdad? Y gracias a María Esther, que es la que estuvo sacando de la Reina del Cielo todo lo que Nuestra Señora nos dice sobre la voluntad humana. Muchas gracias a ustedes y fiat. Buenas noches, Fía. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. buenas noches, gracias a todas.